Hola compañeros, a nosotros nos tocó el tema 2, que es un cheque. Un cheque es una orden de pago puesta por escrito que permite a la persona que lo recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y que debe estar disponible en la cuenta bancaria que lo expide. En sus orígenes, los cheques fueron utilizados como una medida para evitar fraudes en los bancos, gracias a que en los mismos se guardaban las firmas de quienes realizaban los distintos depósitos y éstas se cotejaban cuando alguien iba a efectuar el cobro de uno de estos cheques. El cheque, por lo tanto, es un título a través del cual se autoriza a un individuo a realizar una extracción de dinero de una cuenta, sin necesidad de que este sujeto sea el titular de dicha cuenta. Por tal motivo, el cheque se utiliza como medio de pago, reemplazando al dinero en efectivo. Hablando a nivel jurídico, el cheque se define como un título valor mediante el cual el librador le ordena a la entidad bancaria el pago de una cantidad de dinero determinada a favor de un beneficiario. Los cheques son documentos de papel que la gente usa para transferir dinero de un lugar a otro. Un cheque es una orden escrita que ordena a un banco pagar una cantidad de dinero específica de determinada cuenta de cheques a determinada persona o entidad, por ejemplo, a una tienda. Los fundamentos de los cheques los podemos encontrar en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por ejemplo en el artículo 175, que nos dice que el cheque solo puede ser expedido a cargo de una institución de crédito. El documento que en forma de cheque se libre a cargo de otras personas no producirá efectos de título o crédito. El artículo 176, que nos habla de que el cheque debe contener la mención de ser cheque inserta en el texto del documento, el lugar y la fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librado, el lugar de pago y la firma del librador. Así nos da una serie de especificaciones en varios artículos que viene desde el 175 hasta el 196. Bien, en el artículo 181 nos dice que los cheques deberán presentarse para ser pagados eh, dentro de los primeros 15 días naturales que sigan a la fecha que fueron expedidos, o sea, es decir, cualquier día de los 365 días del año, a partir de ese día, 15 días después, siempre y cuando fueran pagados en el mismo lugar donde se hicieron. Dentro de un mes, si son hechos y pagados en cualquier parte del territorio nacional, tienes un mes para el pago. Dentro de 3 meses, si son expedidos en el extranjero y pagados en territorio nacional. Esto también nos dice siempre y cuando no se fije otro plazo a las leyes del lugar de presentación. O sea, si es en el extranjero, pues creo que cambia un poco las leyes, entonces ahí ya se estipula otros días para su pago. Y también en el artículo 179 nos dice que el cheque puede ser de carácter nominativo o portador. Es decir, el cheque que se ha hecho por cantidades superiores a las establecidas por el Banco de México, que me parece son 5,000, a través de disposiciones de carácter general que se publican en el Diario Oficial de la Federación, siempre serán de carácter nominativo. El cheque que no indica a favor de quien se expide, así como a quien al emitido o a favor de una persona determinada, y que además contenga la cláusula al portador, es decir, que arriba diga cheque al portador, pues obviamente será al portador, es decir, a quien lo porte, pues es quien lo puede cambiar. Y el cheque nominativo puede ser expedido a favor de un tercero del mismo librador o del librado, es decir, puede ser endosado a favor de otra persona, pero no es negociable, es decir, si yo lo endoso a alguien, solamente esa persona, siempre y cuando contengan las firmas de ambos,
solamente esa persona, quien es endosado, puede cambiarlo. De no llevar la firma, creo que cualquier persona puede cambiarlo. Elementos del cheque. Los elementos del cheque, los cuales se encuentran en el artículo 176, el cual menciona 6 elementos del cheque. Primero, la mención de ser cheque, inserta en el texto del documento. 2. El lugar y fecha en que se expide. 3. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 4. El nombre del librado. 5. El lugar del pago. Y 6. La firma del librador. Los elementos personales del cheque son 3. Y es el librador, el librado y el beneficiario. El librador es el cuentaviente, el librado siempre va a ser un banco y el beneficiario es el acreedor legítimo del cheque, que puede ser a la orden o al portador. Mencionamos también algunas características del cheque, que son contrato del cheque. El librado tiene prohibido por la ley pagar cheques sin fondo, es un medio de pago, y el artículo 7 de los títulos de crédito dados en pago se presumen recibido bajo la condición salvo buen cobro. El cheque debe de ser a la vista para el pago de este, como se menciona en el artículo 178. Mencionamos también algunas razones por las que el banco no pagará un cheque. Es por una orden judicial, por fondos insuficientes, por cuenta cancelada, por firma no legible, por no tener la firma de autorización y que el cheque se encuentre alterado. Aquí tenemos un ejemplo de todos los elementos que conforman un cheque de acuerdo al artículo 176, que es el nombre del banco, el nombre del beneficiario, la fecha de expedición, la cuenta bancaria, número de plaza, número de banco, número de cuenta, número de cheque, cantidad, cantidad en texto o en letra y la firma del librador. El siguiente tema son los tipos de cheques, los cuales se expiden a nombre de personas o empresas. Son del grupo de documentos de crédito, pero su principal uso es el pago de transacciones. Hay diferentes tipos de cheques. El primero es el cheque al portador, que quiere decir que no posee especificado el nombre del beneficiario. Quiere decir que cualquier persona lo puede cobrar. El siguiente es un cheque nominativo. Este, a diferencia del otro, sí especifica el nombre del beneficiario, que, bueno, es quien lo va a cobrar, ya sea a nombre de una persona o de una empresa. El siguiente es un cheque a la orden. Pertenece o está ligado a los cheques nominativos. En estos se especifican quién debe cobrarlos mediante una leyenda que dice a la orden de, seguida del nombre del beneficiario que los cobrará, y también pueden ser endosados. El siguiente es un cheque no a la orden, que se caracteriza porque no se puede endosar, que quiere decir que no se puede poner otro beneficiario para ser cobrado, el cual puede ser una persona u otra empresa. El cheque cancelatorio se utiliza generalmente para la cancelación de obligaciones económicas de sumas de dinero. Estos tienen una validez de 30 días a partir de la fecha de expedición y estos sí pueden ser endosados. Los cheques certificados son los que se certifican por la institución bancaria o financiera como poseedores de fondos suficientes que los respalden, que quiere decir que el dinero queda respetado y guardado hasta que el beneficiario lo cobre. Los cheques cruzados se caracterizan porque tienen dos líneas cruzadas. Esto se identifica también como un documento contable de valor económico, pero no se puede cobrar en efectivo, sino que se transfiere el dinero a otra cuenta para que después se pueda cobrar. Los cheques de caja son aquellos que nada más se pueden cobrar dentro de esa sucursal o dentro de ese banco. Los cheques de pagos diferidos no se pueden cobrar el mismo día de su emisión.
se constituyen en una orden de pago y es a una fecha futura. El cheque de viajero se cobra ya sea en alguna sucursal dentro del país o en otros países por parte del beneficiario. Esta es una forma menos insegura para transportar dinero o cantidades muy grandes. El cheque para acreditar una cuenta representa que el cheque no se puede cobrar en efectivo, sino únicamente depositado en otra cuenta bancaria. Cuando se trata de un cheque en blanco, quiere decir que el beneficiario puede poner la cifra que él guste para ser cobrada después. El cheque de ventanilla es cuando un cliente le compra, entre comillas, un cheque al banco a la hora de realizar una transferencia, cobrando el banco una comisión por dicho servicio para que el pago sea efectuado.